No, no hemos Nada, empezado. ¿verdad? Creo que no. Nada, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar el siguiente tema. También muy importante por la frecuencia con la que tenemos nosotros este problema. Nada más para que vean qué importante es de su grupo de edad, ustedes, de su salón, de su grupo, 1 de cada 6 va a tener un EBC. Bueno, claro, no ahorita, en muchos años, pero 1 de cada 6 va a tener vascular cerebral. Eso es muy importante y nos vamos a basar en el tema de acuerdo a obviamente, a la Organización Mundial de Stroke, o la Sociedad Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, y por ahí algunas imágenes que vamos a presentar de la Asociación del Estudio de la Neuroprotección y la Plasticidad Cerebral. Importantísimo, conocer la fisiología normal del sistema cardio-cerebrovascular, en donde el funcionamiento neuronal requiere de irrigación, de perfusión cerebral. Las neuronas, con buena irrigación, echan a andar mecanismos específicos de autorregulación cerebral. Mediante reflejos neurovegetativos y químicos, van a ocasionar descargas autonómicas que funcionarán o que aumentarán o mejorarán el mecanismo cardioarterial, la potencia y frecuencia del corazón, así como el calibre de los vasos sanguíneos, está regulado por el sistema nervioso. Por último, mediante las leyes de la dinámica de fluidos y de perfusión cerebral, entonces tendrá el cerebro su irrigación adecuada. Yo les platico a mis pacientes. Tengo una esponja grandota ahí en el jardín, y con una manguera le voy a echar agua. Esa es la irrigación. Pero el agua que la esponja absorbe, esa es la perfusión. Puede ser que la esponja no absorba nada. Tengo irrigación, pero no tengo perfusión. De manera que la perfusión cerebral va a ser aquella que va a entrar al tejido cerebral. Como les decía, 1 de cada 6 personas tendrán un evento vascular en el mundo. Y todavía más, cada minuto que pasa, ¿sí? Cada minuto hay una persona que está teniendo un evento vascular cerebral en el mundo. Esto es muy, muy significativo. Igual la estadística de alta frecuencia y baja frecuencia, pues no crean que hay mucha diferencia. Los números son relativamente cercanos en todo el mundo. La enfermedad vascular cerebral es un problema importante en la salud pública mundial. En México, todas las formas de enfermedad vascular cerebral en conjunto constituyen nada más la tercera causa de muerte en el mundo. Y a pesar de ello, otras enfermedades reciben más fondos de atención que los tomadores de decisiones en la salud pública mexicana. O sea, otras enfermedades tienen más presupuesto que la enfermedad vascular cerebral. En 2010, 5.3 millones de egresos al sector público sanitario. De estos, 46.247 fueron registros de evento vascular agudo, evento vascular isquémico o hemorrágico, como lo vamos a ver en la clasificación. Los factores de riesgo que más funcionan como problema en la vascular cerebral es la obesidad, dislipidemia, hipertensión, principales factores de riesgo cardiovascular en México. Y entonces, bueno, vieron las proyecciones hasta el 2050, cómo va en incremento significativo por millones de habitantes el número de la enfermedad vascular cerebral. Va subiendo en forma significativa. Bien, para poder entender, vamos a hablar de la anatomía, de la función de la circulación cerebral. Entonces tengo yo, la circulación va a estar dada por 4 vasos sanguíneos, que son estos de aquí arriba, 2, 3, 4, 2, circulación anterior, que es las carótidas, y 2 vertebrales, aunque todas van a ser originarias inicialmente del callado aórtico, aunque esta distribución puede cambiar. Podemos tener algunas variantes que son normales y que, bueno, al final de cuentas, llevarán la misma potencia, las carótidas
y las vertebrales. Las carótidas serán la circulación anterior, las vertebrales irán a la circulación posterior. Y mientras la vertebral va adentro, ahí viene, sale y va adentro de las facetas laterales de la columna cervical, entra y se une a la vertebral del lado contrario para formar el tronco de la arteria basilar, que terminará en dos arterias cerebrales posteriores. Mientras que la carótida común se bifurca más o menos a la altura de la tercera o cuarta vértebra cervical en carótida externa y carótida interna. Importantísima la carótida interna, que tiene 4 porciones. La porción cervical, que va de la bifurcación a la entrada del cráneo. Luego viene la porción intrapetrosa, luego intracavernosa, es un seno venoso, una bolsita venosa, y ahí adentro va a ser la carótida, en esta porción que es decir, se llama sifón carotídeo. De ahí se continuará con la arteria cerebral media y también manda la arteria cerebral anterior. Están comunicadas la circulación posterior y anterior por esta sequita que es la comunicante posterior. Es la comunicante posterior. Aquí cerquita pasa el tercer par craneal y ahí el aneurisma que venía la pregunta hace un momento. Son las 4 porciones de la arteria carótida interna, que es la más importante para la circulación cerebral. Ahí, en las bifurcaciones, es en donde generalmente se forman las placas de arteriosclerosis. Pero ahí están las porciones, vean, cervical, intrapetrosa, intracavernosa y supracrinoidea. Aquí está la oftálmica, sería la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior, las dos posteriores y la basilar, que viene de una y de otra vertebral. Aquí nuevamente vean las dos vertebrales que forman la arteria basilar. Aquí está la arteria espinal anterior y dos arterias cerebrales posteriores. Las comunicantes posteriores, aquí este sirve para el ejemplo, vean, acá está el tercer par craneal y ahí está la comunicante posterior y el tercer par craneal. Bien, entonces carótidas aquí entran y se van a la cerebral media de un lado, de otro lado, cerebral anterior de un lado, cerebral anterior de otro lado y la comunicante anterior. Solamente tengo 3 comunicantes, la comunicante anterior que es una y las 2 comunicantes posteriores, ¿sí? Y estas forman un polígono, que es el polígono de Willis, y ya lo hemos platicado. Ahí están, comunicantes posteriores, arteria cerebral anterior, comunicante anterior. Muy bien. Ahí está la identificación, las vertebrales, la basilar. Vamos a hablar más adelante de la arteria de la circulación posterior del cerebral. La cerebral media, con sus arterias corticales y los vasos, que se llaman vasos penetrantes, ¿sí? Para agregar la parte medial. Las cerebrales anteriores irrigarán la cara medial de los hemisferios. Aquí está. Entonces, tengo la arteria cerebral media, que irriga toda la cara externa del hemisferio. La arteria cerebral anterior, que hace esto, rodea el cuerpo calloso e irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales. Y la cerebral posterior, que irriga no solamente el lóbulo occipital, sino también la cara inferior del lóbulo temporal. Muy bien. Bueno, estas 3 arterias son las arterias terminales. Entonces ahora, rápidamente, vamos a ir a la cámara, porque quiero que me digan si ahí me ven, chavos, si me ven bien, porque vamos a hacer un ejercicio chiquito que aprendí una vez que tuvimos la oportunidad de estar en Corea, en la Escuela de Medicina, en donde en todo lo decían con mucha práctica y con movimientos. La circulación cerebral, ¿me ven ahí, chavos? Sí, doctor. Qué bueno. Sí, doctor. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Con eso no se nos olvida. Carótidas. Las carótidas de la circulación anterior. Las carótidas entran al cráneo y van a continuarse con la arteria cerebral media, que irriga la cara externa y la parte profunda de los hemisferios cerebrales. Repito, carótida interna, cerebral media, que irriga la cara externa y la parte profunda de los hemisferios cerebrales. De la misma carótida nacen las cerebrales anteriores, que una pegadita a la otra
recorren la cara medial de los hemisferios cerebrales, rodeando al cuerpo calloso, haciendo esto. Irrigan la cara medial de los hemisferios, unidas en su principio por la comunicante anterior, carótida cerebral media, que irriga la cara externa en la parte profunda, y la cerebral anterior, que irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales hasta la parte posterior. Las arterias vertebrales vienen atrás, se unen, las vertebrales suben, se unen al tronco de la arteria basilar, que es uno solo, y que esa tiene dos ramas terminales, que son las ramas cerebrales posteriores. La arteria cerebral posterior irriga el lóbulo occipital, pero además la cara inferior de los lóbulos temporales. Vertebrales, basilar, cerebral posterior que irriga la occipital y las arterias y la parte inferior de los lóbulos temporales. Muy bien. Con eso no se nos olvida porque es un poquito práctico. Ahí está nuestra arteria cerebral media irrigando la cara externa. La parte interna es la arteria cerebral anterior y la posterior irriga el occipital y la parte inferior. Ahí está nuestra arteria cerebral anterior irrigando la cara medial. Dos arterias principales, la pericalloso y calloso marginal. Esta es la cerebral posterior que irriga el occipital y la base del lóbulo temporal. Mientras la arteria cerebral media irriga la cara externa y la parte profunda del lóbulo. Ahí está, la parte profunda está muy bien porque podemos ver acá los territorios. Vean, el territorio irrigado por la arteria cerebral anterior, el territorio irrigado por la arteria cerebral media y el territorio irrigado por la arteria cerebral posterior, viéndolo así en un corte coronal. La circulación, drenaje venoso, vienen las pequeñas venitas, venitos vasos emisarios, a troncos venosos más grandes, y de ahí todos estos troncos venosos drenan la sangre venosa a senos, a grandes senos formados por las duramadre principalmente, y hacen huecos que van recorriendo el llenado, o sea, recorriendo el regreso hasta la vena yugular. ¿Cómo lo vamos a decir? Están los senos, diferentes senos, seno carotídeo, seno transverso, seno recto. Vamos a ver este pequeño video. El aporte arterial al cerebro está asegurado por la entrada en el cráneo de 4 vasos. A través del agujero occipital entran las arterias vertebrales, que se unen en el tronco basilar. Este se divide en las 2 arterias cerebrales posteriores. A través del peñasco del temporal entran las arterias carótidas internas, que alojadas en el seno cavernoso lateral a la silla turca, emiten las arterias cerebrales anteriores y medias, además de la oftálmica. Las 6 arterias cerebrales se unen alrededor de la silla turca a través de las arterias comunicantes, anterior y posteriores, para formar un polígono de 7 lados, el polígono de Willis. Esta formación es un mecanismo de seguridad en la vascularización cerebral, ya que unos vasos pueden suplir a los otros. Finalmente, cada arteria tiene su territorio de distribución cerebral. La salida de la sangre venosa del cráneo se produce a través de senos venosos constituidos entre la dura madre y los surcos óseos del cráneo. Al final, todo se dirige hacia la vena yugular interna, que llevará esta sangre a través del cuello hacia el corazón.
Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la enfermedad vascular cerebral. Hoy en la mañana llega un pacientito a las 8 de la mañana que se levanta tempranito, hace sus labores a las 7 y al ir caminando cae fulminado con una hemiplegia derecha, afásico, le tomaron la presión, estaba hipertenso y entonces lo llevan al hospital, tiene un evento vascular cerebral. Él tiene enfermedad vascular cerebral, sí, pero la enfermedad vascular cerebral de ese paciente no inició hoy a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana. Este paciente empezó con su enfermedad vascular cerebral hace 30 años, que se volvió diabético, hace 40 años que tiene su hipertensión y hace a lo mejor 50 años que está con aterosclerosis. De manera que la enfermedad vascular cerebral se empieza mucho antes del evento culminante. El evento culminante de la enfermedad vascular cerebral, llamado accidente vascular cerebral, o en la literatura americana, stroke. Nosotros en Latinoamérica hablamos de EVC, un evento vascular cerebral, que definitivamente tiene que ver mucho con el proceso de enfermedad mucho tiempo antes. El evento vascular cerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, que son los dos tipos en los que se divide. Isquémico cuando se obstruye la arteria y se produce una zona de infarto, hemorrágico cuando se rompe y se produce una hemorragia. El vox populi es una embolia, un derrame, aunque la embolia solo es un mecanismo. Y bien, el evento hemorrágico puede dividirse en la hemorragia parenquimatosa o intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. La primera es más causada por hipertensión arterial y la segunda, que no es traumática, por ruptura de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. El evento isquémico, que es por mucho más frecuente, se divide en ataque isquémico transitorio que sucede hasta el 10% de los pacientes, en donde la isquemia, que dura unos minutos, puede dejar una secuela parcial en menos de una hora. Si el paciente recupera sus funciones en menos de una hora, fue una isquemia cerebral transitoria. Si se recupera en 24 horas, ya fue un infarto cerebral, aunque hay infartos pequeñitos que no dejan tanta secuela tan evidente. El infarto cerebral, ya es de isquemia total, pues se ocupa el porcentaje mayor. Bien. Uy, espérenme, ahí está. Ok, entonces, vamos a hablar de un sistema cardiocerebrovascular muy comparado a esto, que es un poquito, así medio grotesca la comparación, pero que nos puede dar idea perfecta de lo que se trata. Una bomba, que es el corazón, nuevecita, unas arterias, que son las tuberías, y el material hemático, la sangre, que sería el agua que sube al tinaco. La edad va haciendo que esto vaya cambiando en forma significativa. El envejecimiento, el trabajo, pues igual que un sistema hidráulico de una casa, la bomba se hace viejita, las tuberías con sarro en su interior, ya no tenemos un adecuado paso y luego todavía faltaría que el agua vaya turbia, espesa. De manera que tengo cardiopatías potencialmente causantes de enfermedad vascular cerebral, vasculopatías como la aterosclerosis y hemopatías, como por ejemplo la poliglobulia, que van a alterar el flujo sanguíneo y la perfusión cerebral. Desde el punto de vista isquémico, recuerden, para la palabra isquemia, que es falta de irrigación. Pueden ser varias etiologías, aterosclerosis de grandes arterias, etiología cardioembolígena, aquí destaca la fibrilación auricular, enfermedad de pequeños vasos, algunas enfermedades raras como fábrica, así son vasculopatías de pequeños vasos. En otras etiologías vemos, por ejemplo, ahí está la trombofilia,
la vasculitis, como en el lupus, por ejemplo, y la migraña, que ya hemos platicado de eso. En el Instituto Nacional de Neurología la estadística es similar a la estadística en el mundo. Los principales factores de riesgo, tanto para enfermedad vascular isquémica como hemorrágica, son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia. Por ahí, antecedentes familiares, la fibrilación auricular, la hipertrigliceridemia, por ejemplo, bueno, obviamente la diabetes. Esos son los factores tanto para isquemia como para hemorragia. Recuerden cuáles serían los tres primeros: hipertensión, tabaquismo y colesterol. Las epidemias. En joven, ¿cuándo decimos que es EBC en joven? Esa es una pregunta de examen. Abajo de los 45 años es un EBC en joven. Sí, hay EBC en joven, claro. De 16, 17, 18, ya hay pacientes con evento vascular cerebral. ¿Y que a poco la hipertensión sigue siendo? No, vean, la hipertensión se cayó, ya no es de riesgo muy importantes como por ejemplo el tabaquismo, el uso de anticonceptivos y la alimentación, la hipercolesterolemia, van a ser los factores de riesgo más importantes en la enfermedad vascular cerebral en jóvenes. La enfermedad vascular cerebral se caracteriza por un proceso llamado ateroesclerosis, que terminará con la aterotrombosis y pasa en toda la economía, en toda la circulación. Un paciente diabético, por ejemplo, que tiene problemas circulatorios periféricos, aterosclerosis, hasta que se hace un trombo. Él tenía claudicación hasta que el trombo tapa y se produce isquemia, gangrena, necrosis y el paciente acaba con amputación de una extremidad. Lo que pasa en los diabéticos, por ejemplo. El corazón también tiene lo suyo. Las arterias coronarias empiezan a tener isquemias transitorias aquí en el pecho hasta que un buen día le da un infarto al miocardio. El cerebro es igual. Hay isquemias transitorias, pero hasta que un buen día el evento isquémico se hace permanente y es el evento vascular cerebral. Dentro de las causas, un 25% de los pacientes con isquemia cerebral transitoria, ¿sabes por qué es importante? Si yo tengo un familiar o un pacientito que tiene isquemia cerebral transitoria, tengo forzosamente que checar arterias carótidas, porque hay una enfermedad carotídea aguda y es lo que tenemos que investigar. Es la enfermedad carotídea la que puede afectar también. ¿Por qué? Porque no solamente son los grandes vasos, también puedo tener los vasos sanguíneos, los vasos penetrantes o vasos corticales, o todos tienen un proceso de aterosclerosis. La aterosclerosis, vamos a ver ahí el proceso. Entonces, una lesión en la íntima, en la pared interna del vaso. Entonces, ¿sí? Es un proceso degenerativo, ahí va, vean aquí la oclusión, ahí ya no hay perfusión cerebral, hay una necrosis fibrinoide que hace que la placa sea dura, pero mientras la membrana lisita de la íntima esté así, no se agregan las plaquetas se agregan cuando la membrana se rompe. Entonces, el crecimiento de la aterosclerosis durante el paso del tiempo, como acá vemos, tiempo, puede mantenerse la placa estable, puede calcificarse, o puede romperse. Y en este momento, o se tapa toda, o se trombosa, etcétera, es cuando aparecen las manifestaciones neurológicas. La placa estable, la placa de aterosclerosis estable, es como la que ven ustedes aquí arriba a su izquierda. Lisita. Oye, ya hay estenosis, sí, pero aún sigue pasando la sangre a las plaquetas. El problema sucede cuando se rompe la pared interna de la placa, porque ahora está cacariza y eso favorecerá la agregación plaquetaria. Y por lo tanto, y consiguiente, la formación de un trombo. Y ahí vienen los dos mecanismos. El trombo sigue creciendo hasta que tapa toda la arteria y entonces tengo el mecanismo trombótico. O se rompe un pedacito del trombo de la placa y se vuelve en un émbolo que sale disparado, arrastrado por la circulación hasta que tapa un vaso de menor tamaño y ese sería el mecanismo embólico.
un embolismo arteria-arteria y una trombosis. Entonces, ahí están los dos mecanismos. Cada uno de ellos es diferente de acuerdo a la clínica, como lo vamos a ir revisando con el tiempo. El mecanismo trombótico entonces va a formar precisamente ese trombo que disminuirá la circulación cerebral. Entonces, para el día de mañana vamos a ahondar en los mecanismos trombótico y embólico. Veremos también el mecanismo cardioembólico y la muerte neuronal, qué sucede cuando hay una zona de isquemia. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes ilustres? Todo muy bien. No, doctor, todo ¿Sí bien. están entendiendo? Padre, sí. Sí. Ay, qué bueno, porque a mí me gusta mucho. Bueno, yo sí le estoy entendiendo un poco. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Eso. Hasta mañana, doctor.